Ya no sirves para nada, mamá. Solo comes y engordas. Esas palabras salieron de la boca de mi hija un martes 14 de septiembre, a las 9:17 de la noche. No respondí. No le di la satisfacción de ver ninguna grieta en mi cara. Me quedé de pie en el centro de esa cocina que yo había limpiado cada mañana durante 13 años, y simplemente la miré, con una calma que ni yo misma esperaba. Porque hay un momento en la vida en que una mujer deja de reaccionar y empieza a observar. Y yo llevaba meses observando. Durante los últimos 4 meses, sin que Valeria lo supiera, había estado registrando cada detalle con una precisión que ella jamás hubiera imaginado. Y esa noche, mientras me miraba a los ojos esperando una respuesta, yo ya sabía exactamente lo que iban a hacer. Lo que mi hija no sabía esa noche es que minutos después, antes de que yo cruzara esa puerta por última vez, pondría en sus manos un sobre que yo había preparado con mucho cuidado. Y lo que había adentro haría que su mundo entero, ese mundo que yo había sostenido sobre mis hombros durante 13 años, empezara a desmoronarse sin que ella pudiera hacer nada para detenerlo. Pero antes de llegar a eso, necesito que me conozcas. Porque si no sabes quién es Patricia Morales, no vas a entender lo que hice, ni por qué lo hice, ni por qué, con la mano en el corazón, volvería a hacerlo exactamente igual. Me llamo Patricia Morales. Tengo 61 años. Nací en Guadalajara, en un barrio donde las casas eran humildes, pero las mesas nunca estaban vacías. Mi madre, doña Carmen, me enseñó 3 cosas que no he olvidado en toda mi vida: levantarse temprano, no deber favores y nunca, nunca permitir que nadie te robe la dignidad. Esas 3 lecciones son todo lo que necesito para contarte esta historia. Fui enfermera durante 34 años. Empecé a los 22, con las manos nerviosas y el corazón más grande que el cerebro. Me especialicé en urgencias. Trabajé de noche durante casi 2 décadas. Aprendí a tomar decisiones en segundos que podían significar la diferencia entre que alguien llegara a ver el amanecer o no. Y aprendí, sobre todo, a documentar cada medicamento, cada reacción adversa, cada detalle que pudiera necesitarse después, no como burocracia, como salvavidas. Esa costumbre de documentarlo todo me salvaría, 13 años después, de una manera que jamás imaginé. Pero ya llegaré a eso. Me casé con Ernesto cuando tenía 27 años. Era mecánico. Tenía las manos callosas, siempre con rastros de grasa bajo las uñas que no terminaba de salir aunque se lavara 3 veces, y los ojos más honestos que yo había visto en mi vida. Construimos juntos una casita pequeña en el norte de la ciudad, 2 hijos y 20 años de madrugadas compartidas. Tuvimos a Marco, el mayor, y a Valeria, la menor. Los crié con lo que tenía, y también con lo que no tenía. Les di tiempo, presencia, sacrificio. Me prometí ante Dios y ante mi madre que mientras yo respirara, a mis hijos no les faltaría lo esencial. Ernesto murió un domingo de noviembre, hace 16 años. Infarto fulminante, dijeron los médicos. Estábamos viendo las noticias después de la cena. La taza de té que yo le había preparado seguía tibia cuando llegó la ambulancia. Tenía 52 años. Se fue sin despedirse, sin dolor visible, sin darnos tiempo de nada. Quedé sola con una pensión de enfermería, la casita pagada y un silencio en la casa que aprendí a cargar sin mostrarlo. Así me habían educado. Pero antes de que te cuente lo que vino después, quiero pedirte algo. Si estás viendo este video y todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Te cuesta 2 segundos y a mí me ayuda más de lo que imaginas. Deja también tu like. Y dime en los comentarios desde dónde del mundo me estás escuchando. Desde México, desde Colombia, desde Venezuela, desde España, desde Estados Unidos. De verdad quiero saber hasta qué rincón ha llegado esta historia. Saber que no estoy sola en esto. Bien, entonces, sigamos. 3 años después de que Ernesto murió, a las 8:46 de una mañana de lunes, recibí una llamada de Valeria. Guardé ese número. Todavía lo tengo. Mamá, nos está costando mucho con los niños.
Rodrigo y yo los dos trabajamos, y ellos son chicos todavía. ¿Te vendrías a vivir aquí un tiempo? Solo hasta que se estabilice la situación. Solo un tiempo. Esas 2 palabras. Me mudé el 3 de febrero. Llegué con 2 maletas, una cajita con las fotos de Ernesto y la certeza de que hacía lo correcto. El departamento olía a café recién hecho y a detergente de lavanda. La luz de esa mañana entraba horizontal por las ventanas grandes del comedor y hacía brillar el piso como si lo hubieran pulido para recibirme. Valeria me abrazó en la puerta. Sus brazos olían al perfume que ella siempre usaba, ese de flores blancas que yo misma le había regalado años antes. Los niños, Sofía y Damián, corrieron descalzos por el pasillo a saludarme. El piso estaba frío bajo sus pies, pero ellos no parecían sentirlo. Yo sentí, en ese instante, que estaba en el lugar correcto. Lo que no vi entonces, lo que ninguna madre alcanza a ver cuando quiere demasiado, eran los primeros hilos de algo que con los años se iría apretando alrededor de mí sin que yo lo notara. Me levantaba a las 5:45 cada mañana. El frío del piso de cerámica me despertaba más rápido que el despertador. Preparaba el desayuno, llevaba a los niños al colegio, regresaba, limpiaba, cocinaba, lavaba, planchaba. Recogía a los niños a las 2:30. Los ayudaba con las tareas mientras la olla en la estufa llenaba el departamento de olor a caldo. Preparaba la cena, y cuando Valeria y Rodrigo llegaban por las noches, agotados, encontraban todo en orden, todo funcionando, y además de mi trabajo, pagaba. El gas, el internet, la mitad del supermercado, los medicamentos cuando los niños se enfermaban, los útiles escolares, los regalos de cumpleaños, la primera comunión de Sofía, 13 años de contribuciones constantes que nadie contabilizó jamás, nadie excepto yo, porque soy enfermera, y en 34 años aprendí que los detalles importan, que los registros salvan y que la memoria sola no es suficiente. Para el martes 14 de septiembre, había juntado más de 400 páginas de comprobantes, transferencias, recibos y anotaciones propias. No sabía entonces para qué los necesitaría. Solo sabía que debía guardarlos. Y cuando Valeria me miró a los ojos esa noche y dijo lo que dijo, entendí, con una claridad que casi me sorprendió, que había llegado el momento de usarlos. ¿Qué había dentro de ese sobre que dejé sobre la mesa? Eso lo sabrás. Pero primero necesitas entender qué pasó durante esos 13 años, las señales que ignoré, las veces que elegí quedarme cuando debí haberme ido, y el papel de Rodrigo, su esposo, en todo esto, porque la historia que voy a contarte no tiene un solo personaje oscuro. Tiene varios, y el peor de todos no era quien yo creía. Rodrigo, ese nombre. Voy a pedirte que lo recuerdes bien, que lo escribas si hace falta, que no lo dejes ir. Cuando me mudé al departamento de Valeria ese 3 de febrero, Rodrigo Fuentes ya llevaba 6 años casado con mi hija, supervisor de ventas en una distribuidora de materiales de construcción, hombre de corbata los jueves y los viernes, cuando tenía juntas con los clientes grandes. El resto de la semana, pantalón de mezclilla y una sonrisa amplia, fácil, que sacaba en el momento justo, y que, desde el principio, me generó algo que yo no sabía cómo nombrar con exactitud, algo que se instalaba en algún lugar entre el estómago y el pecho, y que no terminaba de irse. No era desconfianza. Era más parecido a esa sensación que uno tiene en los pasillos de un hospital cuando escucha pasos que no encajan con el ritmo del lugar. Algo fuera de tono. Algo que el cuerpo registra antes de que la mente lo procese. El cuerpo siempre lo sabe primero. Eso también lo aprendí en las urgencias. 34 años de urgencias te enseñan a confiar en esa sensación. Y sin embargo, la ignoré. Los primeros meses en ese departamento fueron, en la superficie, completamente ordinarios. Me levantaba a las 5:45. El frío del piso de cerámica me despertaba más rápido que el despertador. A las 6:30 ya tenía el desayuno listo y las loncheras de Sofía y Damián preparadas sobre la barra de la cocina. Los llevaba al colegio, regresaba, limpiaba, ponía ropa a lavar, cocinaba el almuerzo, recogía a los niños a las 2:30 de la tarde, les ayudaba con las tareas, preparaba la cena,
recogía los platos, apagaba las luces. Valeria llegaba alrededor de las 7:30 de la noche. Rodrigo, a veces antes, a veces mucho después, a veces sin dar explicaciones, y además de todo eso, yo pagaba. Le di el gas de cada mes durante 13 años. Le di la mitad del supermercado desde el primer lunes que fui al mercado. Le di los medicamentos cuando los niños se enfermaban, sin que nadie me los pidiera, porque no podía quedarme mirando. Le di los útiles escolares de agosto en agosto, año tras año, sin que nadie lo anotara en ningún lado. Le di los regalos de cumpleaños de mis propios nietos, porque Valeria siempre llegaba tarde al mes. Le di la primera comunión de Sofía entera, el vestido, las flores, el lunch para los invitados, los recuerditos que se llevaron a casa los niños. Le di los uniformes del colegio cuando las tallas cambiaron y el dinero no alcanzaba. Le di todo eso durante 13 años, y lo di sin llevar cuenta, porque pensé que así se construye una familia, que eso era lo que significaba ser madre, ser abuela, ser parte de algo que valía la pena sostener. Pero me equivocaba en algo fundamental. Dar sin registro no es generosidad, es ingenuidad. Eso lo entendí demasiado tarde. Lo que yo no sabía entonces era que Rodrigo llevaba meses trabajando en algo que yo tardé demasiado en ver, construyendo algo en silencio, con la paciencia de quien sabe que no necesita apurarse. Y quiero contarte cuándo empecé a sospecharlo, porque fue en un momento tan pequeño que cualquiera lo habría descartado. Cualquiera que no hubiera pasado 34 años aprendiendo a leer lo que nadie dice en voz alta. Era un miércoles de mayo, a la 1:37 de la tarde. Yo estaba en la cocina terminando el almuerzo. Pollo en salsa de jitomate, arroz rojo, frijoles de la olla. El olor a cilantro fresco que yo había picado esa mañana todavía flotaba en el aire. Tenía las manos ocupadas, la atención puesta en el fuego, cuando escuché la puerta de mi cuarto abrirse. Me quedé quieta un momento. Los niños estaban en el colegio. Valeria, en el trabajo. Fui al pasillo con la cuchara en la mano y el corazón latiendo un poco más despacio de lo normal, de esa manera en que el cuerpo contiene la respiración antes de confirmar algo. Rodrigo estaba saliendo de mi habitación. Me miró sin ningún sobresalto, con esa calma suya que a veces me inquietaba más que un grito, sin pestañear, sin cambiar el color de la cara. Me dijo, buscaba unas tijeras, suegra, y siguió hacia la sala como si nada. Como si yo no estuviera ahí, como si mi cuarto fuera un espacio de tránsito más en esa casa. No respondí. Las tijeras llevaban 6 años en el cajón de la cocina. Él lo sabía perfectamente. Entré a mi cuarto. Todo parecía en su lugar. La cama bien tendida, las cortinas como las había dejado, la luz del pasillo filtrándose igual que siempre. Pero la cajita de madera donde yo guardo los documentos importantes, la que fue de mi madre, la que cargué en la maleta cuando me mudé, porque no podía dejarla atrás, estaba unos centímetros más hacia el borde de la mesita de noche de lo que yo la había dejado esa mañana. Puede sonar exagerado, puede parecer que lo estoy inventando, puede parecer que una señora mayor confunde las cosas del lugar, pero 34 años de urgencias te enseñan que los detalles no mienten. Solo las personas lo hacen. Esa tarde fui a la papelería de la esquina, la misma donde compraba los cuadernos de los niños, y compré una libreta de tapa negra. Volví a casa caminando despacio. Me senté a la mesa del comedor con una pluma que funcionaba bien. Escribí la fecha, escribí la hora, escribí exactamente lo que había visto, palabra por palabra, sin adornos y sin omisiones. No supe en ese momento para qué lo hacía. Solo supe que debía hacerlo, que algo en mí exigía que quedara constancia. Esa fue la primera entrada de una libreta que llegaría a tener 142 páginas escritas. Pero guarda eso en mente, porque voy a necesitar que lo recuerdes más adelante. Lo que pasó 6 semanas después me hizo bajar la guardia de una manera que todavía hoy me cuesta perdonarme. Me cuesta, porque yo debí saberlo. Porque la amabilidad repentina, cuando viene de donde no la esperas, casi siempre tiene un precio que todavía no te han cobrado. Era un jueves por la tarde. Rodrigo llegó a casa antes de lo habitual,
con un ramo de dalias anaranjadas y amarillas envuelto en papel de estraza. Me las entregó en la cocina con una expresión que yo no le había visto antes, más suave, casi humilde, con los hombros un poco caídos, como el de alguien que llega a confesar algo. «Suegra», me dijo, «quiero pedirle una disculpa. Sé que no he sido el más atento desde que llegó usted. El trabajo me tiene muy cargado y a veces llego con el mal humor puesto. Usted se lo merece mejor». Valeria estaba parada en la entrada de la cocina, asintiendo con los brazos cruzados y una expresión demasiado tranquila para ser espontánea. Me dio la sensación de que lo habían conversado antes de que él llegara, que habían ensayado los tiempos, pero no dije nada. Sentí algo que ahora me cuesta admitir en voz alta: alivio genuino. El tipo de alivio que le afloja a una los hombros y le baja la presión del pecho. El tipo de alivio que hace que una quiera creer. Pensé que quizás me había equivocado, que lo de las tijeras había sido exactamente lo que él dijo, que todo encontraría su ritmo natural, como encuentra su ritmo cualquier familia que está aprendiendo a convivir. Las dalias las puse en un vaso de vidrio alto, junto a la ventana del comedor. Esa noche cenamos juntos los 4, con Sofía y Damián también en la mesa, y Rodrigo contó un chiste sobre un albañil y un arquitecto que hizo reír a los niños hasta que Damián escupió el refresco. Sofía se tapó la boca con las 2 manos, muerta de la risa. Fue una noche buena. De esas noches que uno guarda en un cajón de la memoria porque brillan un poco más que las demás, porque en ellas uno cree, aunque sea por unas horas, que las cosas pueden ser simples. Fue la última noche de ese tipo en mucho tiempo. 15 días después, el 20 de julio, a las 9:08 de la noche, escuché las llaves de Rodrigo golpear con fuerza el mueble de la entrada. El sonido fue brusco, como algo lanzado, no apoyado. Los pasos que siguieron eran distintos a los habituales, más duros, más deliberados, con el peso de alguien que ya tomó una decisión antes de cruzar la puerta. Antes de que yo pudiera asomar desde la cocina, escuché su voz dirigiéndose al cuarto de Valeria. «¿Ya le dijiste a tu mamá lo del dinero?» Silencio. «Valeria, ¿ya le dijiste o no?» 2 minutos después, mi hija entró a la cocina con una expresión que no era completamente suya, como una cara que alguien más le había puesto esa tarde y que ella todavía no había terminado de acomodarse bien. «Mamá, Rodrigo dice que este mes vamos muy ajustados. Necesitamos que no pagues el gas ni el internet por los próximos 2 meses. Nos ponemos al corriente contigo en cuanto pase el gasto». Tomé el trapo de cocina. Lo doblé con cuidado, esquina con esquina. Lo puse sobre la barra. «Está bien», dije. No hubo más conversación. No hubo ojos que se encontraran. Pero esa noche, cuando la casa quedó en silencio y el único sonido era el zumbido del refrigerador y el paso de algún coche lejano, abrí la libreta de tapa negra. Escribí la fecha, el monto, las palabras exactas de mi hija, tal como las había dicho. Y después escribí, casi sin pensarlo, una pregunta que no iba dirigida a nadie en particular. ¿Quién decide en esta casa? 900 pesos al mes, gas e internet. Nunca me los regresaron. Ni ese mes, ni el siguiente, ni en los 12 años y 10 meses que vinieron después. Ese fue el primer monto que nunca regresó. No fue el último. ¿Quieres saber cuánto suman 13 años de contribuciones que nadie contabilizó? Eso también estaba en el sobre del viernes 17 de septiembre. Todo desglosado, con fechas, con comprobantes, con los números limpios y alineados, con la claridad que tiene una enfermera que pasó décadas llenando expedientes que podían salvar o hundir a alguien. Yo sabía muy bien lo que valía un registro, pero antes de llegar a ese sobre, necesito que entiendas algo sobre Rodrigo, porque lo de las tijeras y lo del dinero no eran descuidos, no eran el estrés del trabajo, no eran los errores torpes de un hombre mal organizado. Eran los primeros movimientos de alguien que sabía exactamente lo que estaba construyendo, y lo estaba construyendo sobre mí, sobre mi silencio, sobre mi disposición a doblar el trapo de cocina y decir, «Está bien». ¿Y Valeria? ¿Mi hija? ¿La niña que crié sola tantas noches mientras Ernesto trabajaba el turno nocturno?
La misma que me buscaba con los brazos extendidos cuando tenía pesadillas y que se dormía con la cabeza apoyada en mi hombro mientras yo le cantaba bajito para que el miedo se fuera. Ella sabía lo que estaba pasando. O también era una víctima de ese hombre. También la había convencido de que todo era normal, de que así funcionan las familias, de que pedir sin devolver es solo una manera de repartir el peso. Esa pregunta me carcomió durante años. Me la hice de noche, en voz baja, con la libreta cerrada sobre las rodillas. Me la hice mientras cocinaba, mientras tendía las camas, mientras veía a mis nietos crecer en una casa que yo sostenía sin que nadie lo reconociera. Y la respuesta, cuando finalmente llegó, fue la más difícil de todas las que tuve que cargar en esta historia. La respuesta llegó en el 3er año. Y no llegó de golpe. Llegó como llegan la mayoría de las verdades que uno no quiere ver, en fragmentos pequeños, separados por semanas de aparente normalidad, tan espaciados que era fácil convencerse de que no formaban ningún patrón, que eran coincidencias, que eran el desgaste natural de vivir bajo el mismo techo con personas que no te eligieron, pero formaban uno. Y yo, que había pasado 34 años entrenando el ojo para detectar lo que no se dice en voz alta, elegí no verlo durante demasiado tiempo. Eso es lo que más me cuesta admitir, no lo que me hicieron, sino cuánto tiempo lo permití. Cuántas mañanas me levanté a las 5:45, encendí la estufa y decidí, sin llamarlo decisión, seguir callada. El primer indicio claro fue un sábado de marzo, a las 11:20 de la mañana. Yo estaba en la sala leyendo cuando Rodrigo llegó con una pareja de amigos suyos, sin avisar. Eran personas que yo no conocía. Entraron con ruido, con conversación a volumen alto, con esa energía de gente que siente que el espacio es completamente suyo y que nadie les ha dicho nunca que no lo es. Rodrigo me miró un segundo, no me presentó y dijo señalando hacia el pasillo: «Suegra, ¿le importaría pasar a su cuarto? Vamos a necesitar la sala». No fue una pregunta. Lo sabes. El tono no dejaba margen. No había en esa frase ni una coma de cortesía real. Me levanté. Tomé mi libro. Caminé al cuarto con paso regular, sin apurarme, sin arrastrar los pies. Cerré la puerta con cuidado, sin un golpe, sin un comentario. Eran las 11:20 de la mañana de un sábado y me habían mandado a mi cuarto como a una niña de 6 años. Me senté en la orilla de la cama. Afuera se escuchaban risas y el tintineo de los vasos. Olía a la botana que yo había preparado esa mañana sin saber para quién. Tostadas con frijoles, chiles encurtidos, queso desmoronado sobre un plato de barro, todo listo sobre la barra de la cocina cuando llegaron los desconocidos. El techo del cuarto era blanco y liso y lo miré durante un rato sin leer ni una sola página, sin pensar en nada concreto, solo dejando que el silencio del cuarto hiciera su trabajo. Abrí la libreta de tapa negra. Escribí la fecha y la hora. Escribí las palabras exactas. ¿Sabes qué fue lo peor? Que cuando la visita se fue, Valeria pasó por mi cuarto. Asomó la cabeza con esa manera suya de no terminar de entrar a ningún lado y me dijo con una sonrisa incómoda: «No te vayas a molestar, mamá. Tú sabes cómo es él». Y siguió caminando. Tú sabes cómo es él. 7 palabras que normalizan todo lo que no debería ser normal. 7 palabras que le transfieren a quien escucha la responsabilidad de adaptarse, de comprender, de ceder. Como si el problema no fuera la conducta, sino la sensibilidad de quien la recibe. Guardé la libreta. Y no dije nada, porque hay algo que las madres aprendemos a hacer desde que nuestros hijos son pequeños: tragarnos las cosas para no romper la paz, para no ser la que complica, para no ser la que causa problemas. Eso nos enseñaron. Que una buena madre no alborota, que una buena abuela se adapta, que el amor se demuestra cediendo. Nadie nos dijo que esa adaptación tiene un límite, que el límite existe aunque nadie lo marque con una señal visible, que cuando una persona cruza ese límite, el daño ya ocurrió, aunque todavía no duela. A veces confiamos demasiado en las personas que no se lo merecen. ¿A ti te ha pasado? ¿Has estado en un lugar o en una situación donde callaste cuando debiste haber hablado?
¿Y todavía hoy sientes el peso de ese silencio en algún lugar del cuerpo? Escríbeme en los comentarios. De verdad quiero saber que no estoy sola en esto. Porque mientras yo te cuento todo esto, hay algo que me da mucha fuerza. Saber que hay personas al otro lado que entienden de dónde viene este tipo de dolor, que lo han cargado también, que sobrevivieron. Sigamos. Para el segundo año habían pasado 4 cosas que yo había registrado en la libreta y que había decidido, una por una, dejar pasar. 4 cosas que, vistas juntas, formaban un mapa, pero que yo había elegido ver por separado, como si aislarlas les quitara peso. Rodrigo había dejado de saludarme. No de golpe, gradualmente, con la misma paciencia lenta de quien sabe que los cambios bruscos dejan evidencia. Primero dejó de decirme buenos días cuando yo estaba en la cocina. Después dejó de mencionar la comida, aunque se sirviera 2 veces. Después dejó de mirarme cuando hablaba en la mesa, como si yo fuera una silla más en la habitación. Una silla que cocinaba, que limpiaba, que pagaba el gas, pero una silla al fin, algo que ocupa espacio sin merecer atención. La frialdad deliberada es peor que los gritos. Con los gritos uno sabe dónde está. Con la frialdad deliberada uno empieza a preguntarse si existe, si lo que percibe es real o es una distorsión suya, una sensibilidad que se fue haciendo demasiado grande con los años. Llegué a preguntármelo, pero la libreta no me dejaba dudar. Los registros no tienen días malos, los registros no olvidan. Los registros no se convencen de que quizás fue diferente a como fue. El 8 de agosto de ese segundo año, a las 7:15 de la noche, anoté algo que cambió la dirección de todo lo que vendría después. Valeria llegó del trabajo con una expresión distinta, no agotada como de costumbre, esa fatiga plana que traía todos los días como parte del uniforme. Esta vez era otra cosa, preocupada, con algo atravesado que no terminaba de bajar. Me pidió que habláramos en la cocina mientras ella se cambiaba los zapatos, como hacía desde niña cuando algo la pesaba y no sabía cómo empezar a decirlo. «Mamá», me dijo, «le dije a Rodrigo que no está bien cómo te trata, que eres mi mamá y mereces respeto. Me dijo que sí, que tiene razón, que va a hacer un esfuerzo». Sentí algo que hoy reconozco como esperanza prematura. Esa clase de esperanza que se parece al alivio, pero que no tiene los mismos cimientos. «¿Y qué te respondió él exactamente?», le pregunté. «Que sí, que va a hacer un esfuerzo, que a veces el trabajo lo pone mal y lo descarga en casa». Me puso la mano en el brazo, con esa manera suya de tocar que siempre tuvo algo de disculpa. «Dale una oportunidad, mamá. Él no es mal hombre». No era la primera vez que escuchaba esa frase, y debería haber aprendido que cuando alguien necesita ser defendido con «no es mal hombre», la conversación ya está perdida antes de empezar. Porque esa frase no habla de lo que el hombre es, habla de lo que la persona que lo defiende necesita creer. Pero Valeria era mi hija, y una madre que quiere a su hija elige creer, aunque sepa que creer le va a costar. Durante 22 días, Rodrigo fue diferente. Me saludaba al llegar, con voz breve pero audible. Una vez me preguntó si necesitaba algo del supermercado cuando él iba a salir, y esperó la respuesta de pie en la puerta con las llaves en la mano. Otra noche, mientras cenábamos, le dijo a Damián: «Agradécele a tu abuela, que ella cocinó esto». Damián me miró con sus ojos de 7 años y dijo: «Gracias, abuelita», con esa voz todavía de niño pequeño que se me quedó grabada en el pecho, justo ahí, donde uno guarda las cosas que no sabe si va a poder volver a escuchar. 22 días. Después, el 30 de agosto, a las 8:52 de la noche, Rodrigo llegó con el ceño fruncido y la mandíbula apretada, con esa tensión en la cara de quien cargó algo pesado durante todo el día y ya no tiene interés en ocultarlo. Dejó las llaves sobre la barra de la cocina con un golpe seco, como quien pone punto final a algo. Ni me miró. Caminó directo al cuarto, y al día siguiente, el silencio volvió a instalarse como si esos 22 días no hubieran existido jamás. Como si alguien hubiera borrado las páginas del calendario y devuelto todo a su estado original. Volví a abrir la libreta. Escribí: «Los cambios que duran menos de un mes no son cambios,
son pausas. Faltaban todavía 11 años para esa noche del martes 14 de septiembre. 11 años en los que yo seguiría levantándome a las 5:45, cocinando, limpiando, pagando, callando. 11 años en los que la libreta seguiría llenándose de fechas y detalles y montos y palabras exactas, con la precisión que solo tiene alguien que aprendió que los registros salvan, que lo que queda escrito no puede ser reinterpretado por nadie. Y Rodrigo seguiría escalando, cada año un poco más, con esa paciencia suya que ahora entiendo no era paciencia, sino estrategia. Lo que vino en el tercer año fue distinto en calidad. Ya no era indiferencia. Era algo más calculado, más frío, más difícil de nombrar con una sola palabra. Indiferencia es ausencia. Lo que Rodrigo empezaba a hacer requería presencia, requería intención. Un lunes de noviembre, aniversario de la muerte de Ernesto, yo había puesto una veladora pequeña en la mesita de la sala, junto a la foto que siempre llevo conmigo. Era mi manera de recordarlo, la única que tenía en esa casa que no era completamente mía. Lo había hecho cada año desde que murió, en cualquier lugar donde estuviera. Valeria lo sabía, siempre lo había respetado. Nunca habíamos necesitado hablar de eso. Esa tarde, cuando llegué de hacer el mandado con las bolsas en las manos y el cansancio de haber caminado 4 cuadras bajo el sol, la veladora no estaba. La foto tampoco. Dejé las bolsas sobre la barra. Limpié mis manos en el delantal. Pregunté a Valeria con calma desde la cocina, con la misma voz con la que uno pregunta dónde quedaron las llaves. Ella tardó un momento antes de contestar. Un momento demasiado largo. Rodrigo dice que esas cosas entristecen el ambiente de la casa, que es mejor guardarlas en tu cuarto. Me quedé quieta un segundo. El refrigerador zumbaba. Afuera pasó un camión. ¿Y tú qué opinas?, le pregunté. Silencio. No un silencio de alguien que piensa. Un silencio de alguien que ya sabe lo que diría pero que eligió no decirlo. Hay una diferencia. Después de 34 años en urgencias, uno aprende a distinguirlos. Ese silencio fue la primera vez que vi con claridad quién era Valeria en esa casa. No era la hija que me conocía desde siempre, la que me buscaba en la oscuridad cuando tenía miedo, la que me abrazaba en los andenes de los hospitales cuando yo llegaba del turno nocturno, oliendo a antiséptico y cansancio. Era una mujer que había aprendido a no tener opinión sobre las cosas que a Rodrigo no le convenían, que había cambiado su propia voz por un silencio que le resultaba más seguro. Fui a mi cuarto. Puse la foto de Ernesto sobre mi mesita de noche, en el mismo lugar donde siempre había estado, mirando hacia la ventana como si todavía pudiera ver algo afuera. Encendí la veladora. Cerré la puerta. Y con la misma calma con la que una enfermera llena un expediente a las 3 de la madrugada, cuando todo a su alrededor está en caos, cuando las voces se superponen y los monitores suenan y uno es el único punto fijo en la habitación, abrí la libreta, escribí la fecha y agregué una nota al margen que subrayé 2 veces. Rodrigo no actúa solo. Valeria lo permite. Verificar si lo elige o si no puede elegir. Era una pregunta que llevaba meses empujando desde adentro, golpeando suave contra las costillas cada vez que veía a mi hija asentir, cada vez que la veía doblar la cabeza hacia el lado correcto. Y demoraría años en tener respuesta. Pero ya llegaré a eso. Lo que importa ahora es que esa noche, mientras la veladora de Ernesto ardía en mi cuarto, proyectando una sombra pequeña y quieta sobre la pared, y el resto del departamento seguía con su vida, como si nada hubiera pasado, como si yo no existiera detrás de esa puerta cerrada, algo en mí comenzó a cambiar de dirección, sin anunciarlo, sin hacer ruido, sin que yo misma lo llamara por su nombre todavía, muy despacio, muy en silencio. Pero comenzó. ¿Puedes adivinar lo que fue? Lo que empezó a cambiar en mí esa noche no fue el enojo. El enojo ya lo tenía desde hacía meses, guardado en un lugar donde no hacía ruido. Lo que empezó a cambiar fue la claridad. Una enfermera de urgencias aprende algo que muy poca gente entiende hasta que lo vive. Hay una diferencia enorme entre reaccionar y actuar. Reaccionar lo hace cualquiera. Actuar requiere esperar el momento correcto.
Requiere tener todo listo antes de mover la primera pieza. Y yo, sin haberlo decidido conscientemente todavía, había empezado a preparar mis piezas. Pero todavía faltaba lo peor. Porque Rodrigo, hasta ese tercer año, había operado en la zona de lo que uno puede desestimar como mal carácter, como estrés laboral, como asperezas de convivencia. Lo que vino después ya no tenía ninguna de esas excusas disponibles. Era un viernes de abril, a las 7:45 de la noche. Valeria había organizado una pequeña reunión en casa. Los padres de Rodrigo, su hermano mayor con la esposa, y dos parejas de amigos que yo no conocía. Yo había cocinado desde las 10 de la mañana. Lomo de cerdo en salsa de ciruela, arroz con verduras, sopa de fideos, postre de 3 leches que tardé 2 horas en preparar. La mesa estaba puesta con el mantel bordado que Ernesto y yo habíamos comprado en un mercado de artesanías el año en que nos casamos. 40 años tenía ese mantel y todavía lucía bien. Cuando los invitados llegaron, yo estaba sirviendo los platos en la cocina. Escuché a Rodrigo haciendo las presentaciones en la sala. Escuché los nombres, los saludos, el ruido familiar de una reunión que empieza. Y después, con una voz que calculó exactamente el volumen para que llegara hasta donde yo estaba, escuché esto. Sí, vive con nosotros. Es la mamá de Valeria. Nos ayuda en la casa. Ya saben, la señora mayor que uno tiene que cargar. Risas. 2, 3 personas riendo. Me quedé quieta con la cuchara en la mano sobre la olla. El olor a salsa de ciruela me rodeaba. El mantel de 40 años estaba sobre la mesa que yo había tendido. No salí. No cambié la expresión. Terminé de servir los platos con la misma precisión con la que llenaba expedientes a las 3 de la madrugada. Cuando entré al comedor con la primera charola, Rodrigo me miró un segundo. Esperaba algo, una reacción, una grieta. Sonreí. Le ofrecí el plato con una inclinación de cabeza. «Buen provecho», dije, y regresé a la cocina. Esa es la técnica más difícil que existe. Dejar que el otro espere una reacción que nunca llega. Porque cuando la reacción no llega, el otro queda expuesto. Queda desnudo frente a lo que acaba de hacer. Y eso, para cierto tipo de persona, es insoportable. Esa noche, cuando los invitados se fueron y la casa quedó en silencio, me encerré en mi cuarto. Me senté en la orilla de la cama. El mantel ya estaba doblado en el cajón otra vez. Las ollas, lavadas. Los trastes, en su lugar. Todo recogido por mí, como siempre. Y entonces, sí, cuando nadie podía verme. Cuando la puerta estaba cerrada y el único testigo era la foto de Ernesto sobre la mesita de noche, me permití sentir lo que no había dejado salir en toda la noche. No fue llanto. Fue algo más profundo que el llanto y más silencioso. Fue la sensación de que el suelo se había movido 1 centímetro sin que nadie más lo notara. Abrí la libreta. Escribí la fecha. Escribí las palabras exactas. Y debajo, con letra más lenta, escribí: «Ya no es descuido, ya es decisión». Le di la vuelta a la página y seguí escribiendo. 3 días después, Valeria entró a la cocina mientras yo preparaba el desayuno. Se paró detrás de mí en silencio un momento y después dijo, con voz baja: «Mamá, lo que dijo Rodrigo el viernes no estuvo bien. Ya hablé con él». Me quedé mirando los huevos en el sartén. «No te preocupes», le dije. «Es que él a veces no mide lo que dice». «Está bien, Valeria». «¿Estás segura?» «Sí». Me abrazó por la espalda. La dejé. Olía al mismo perfume de flores blancas de siempre. Y yo pensé, mientras le ponía sal a los huevos, ¿cuántas veces puede una hija disculpar al mismo hombre antes de que las disculpas se vuelvan parte del problema? No lo dije en voz alta. Nunca lo dije en voz alta. Pero lo escribí esa noche en la libreta. Lo que vino 2 semanas después fue la segunda False Resolution. Y esta fue más elaborada, más costosa. Y por eso mismo, más reveladora. Rodrigo llegó un sábado al mediodía con una bolsa de una tienda departamental. Sacó una caja y me la puso sobre la mesa del comedor sin mucha ceremonia. «Le traje algo, suegra, para que tenga con qué entretenerse». Era una tableta electrónica, no de las más baratas. La vi
Y pensé en dos cosas al mismo tiempo. Primero, que costaba alrededor de 4,000 pesos. Segundo, que ese mismo mes Valeria me había pedido que no pagara el supermercado porque andamos muy justos. 4,000 pesos en una tableta que yo no había pedido, y sin dinero para el supermercado. Me levanté, tomé la caja con cuidado y le dije: «¡Qué amable, Rodrigo! Muchas gracias». Sonreí. Guardé la caja en mi cuarto. Esa tarde saqué la tableta de la caja, la encendí y la usé para instalar una aplicación de notas adicional donde empecé a transferir los registros más importantes de la libreta en formato digital, con fechas, con montos, con descripciones. Si Rodrigo pensó que ese regalo era un gesto de paz, tuvo razón en una cosa que no imaginó. Me ayudó a organizar mejor lo que estaba construyendo. Faltaban todavía 9 años para esa noche del martes 14 de septiembre. Y Rodrigo seguía sin saber que cada movimiento que hacía estaba siendo documentado por la mujer a la que había llamado la señora mayor que uno tiene que cargar. Pero la escalada no había terminado. El momento que marcó el año 5 fue en el Día de las Madres. Sofía y Damián habían hecho en el colegio unas tarjetitas de cartulina con letras recortadas que pegaron con resistol. La de Damián decía: «Para mi mamá y para mi abuelita, las quiero mucho». Me la dio con las 2 manos, solemne como solo son solemnes los niños cuando entregan algo que hicieron ellos mismos. Esa tarde, Valeria me dijo que habían reservado mesa en un restaurante para celebrar. Me alegré, me arreglé. Me puse la blusa de lino color hueso que fue de mi madre, la única que guardo para las ocasiones que importan. Lista a las 6:30 de la tarde, como me habían dicho. A las 7:15, Rodrigo bajó las escaleras con la chamarra puesta y las llaves en la mano. Me miró desde el pasillo. «Ah, suegra, usted quédese. Es que la mesa es para 4 y ya están los niños. No cabe». Lo dijo así, con esa naturalidad suya que era peor que cualquier grito. Valeria estaba detrás de él con los niños, lista para salir. Me miró. Yo la miré. Hubo entre nosotras dos un segundo de silencio que pesó como si fueran 20 años. No dije nada. «Hay comida en la estufa», me dijo Valeria, en voz baja, sin terminar de verme a los ojos. Y salieron. Me quedé de pie en el pasillo, con la blusa de lino de mi madre puesta, sola en el Día de las Madres en la casa donde yo cocinaba, limpiaba y pagaba desde hacía 5 años. Fui a la cocina. Calenté lo que había en la estufa. Me senté a la mesa. Comí despacio, sin apuro, con la espalda recta como me enseñó mi madre. Afuera la calle tenía ese ruido de domingo festivo, risas desde otras ventanas, motores de autos de familias que volvían de celebrar. Mi madre me enseñó que la dignidad no depende de que alguien te la reconozca. La dignidad es lo que queda cuando te quitan todo lo demás. Esa noche, con los platos ya lavados y la casa en silencio, abrí la libreta de tapa negra. Escribí la fecha. Escribí lo que había pasado con cada detalle. Y en el margen derecho, con letra apretada, escribí algo que no había escrito antes en ninguna página anterior. Ya es suficiente. Averiguar opciones. No era todavía una decisión. Era algo anterior a una decisión. Era la semilla de una. Y las semillas, cuando una enfermera las planta, crecen con método. La semilla tardó 3 años más en crecer. No porque yo fuera lenta, sino porque la vida dentro de esa casa tenía una manera muy particular de anestesiar. Cada día se parecía tanto al anterior que era fácil confundir la repetición con la estabilidad. Me levantaba, cocinaba, limpiaba, pagaba, callaba. Los niños crecían. La libreta se llenaba. Y yo seguía diciéndome que en algún momento las cosas cambiarían solas, que Rodrigo maduraría, que Valeria encontraría su voz. Eso es lo que hacemos las madres cuando amamos demasiado. Sustituimos la evidencia con la esperanza. Pero llegó un miércoles de agosto, a las 10:23 de la mañana, que hizo que esa esperanza se rompiera de una manera que no tuvo reparación posible. Ese miércoles, Valeria y Rodrigo estaban en el trabajo. Los niños en el colegio. Yo había terminado de tender las camas y estaba a punto de bajar a preparar el almuerzo cuando escuché el teléfono de la casa sonar en la sala.
Contesté como siempre. Era el hermano de Rodrigo, Gustavo. Una voz que yo conocía de las reuniones familiares, siempre afable, siempre con una broma lista. Cuando escuchó mi voz, se quedó un segundo en silencio. «Ah, doña Patricia. Pensé que no había nadie. Buscaba a Rodrigo». «Está en el trabajo», le dije. «¿Le dejo algún recado?» «No, no». «Ya lo llamo al celular». «Gracias, doña». Y colgó. 5 minutos después, mientras yo bajaba las escaleras, escuché el celular de Rodrigo sonar en la cocina. Lo había olvidado sobre la barra esa mañana. La pantalla se iluminó con el nombre de Gustavo y se apagó. Y entonces, sin que yo lo buscara, sin que yo tuviera ninguna intención de espiar, llegó un mensaje de texto que quedó visible en la pantalla antes de que se oscureciera. La vieja contestó el fijo. «Ten cuidado con lo que dejas a la vista. ¿Ya firmó algo de la casa?» Me quedé de pie en la cocina. El teléfono ya estaba apagado. El olor a café frío llenaba el espacio. Afuera, un perro ladraba en la calle con esa insistencia de los perros que ladran a algo que nadie más ve. La casa de Guadalajara. Mi casa. La casita que Ernesto y yo compramos con 20 años de ahorro. La que pagué sola los últimos 15. La que tenía escriturada a mi nombre desde 1987. ¿Ya firmó algo de la casa? Me senté en una de las sillas de la cocina. Las piernas no me fallaron, pero les di la oportunidad de hacerlo. Respiré con la misma técnica que enseñaba a los familiares de los pacientes en urgencias cuando las noticias eran difíciles. Lento adentro, más lento afuera, sostener 2 segundos. Y entonces entendí, con una claridad que me atravesó de arriba a abajo como agua fría, que todo había sido calculado desde antes de que yo llegara. La llamada de Valeria, 3 años después de que Ernesto murió. «Vente un tiempo, mamá, solo hasta que se estabilice la situación». El cuarto soleado que Rodrigo me mostró en la puerta. La sonrisa de Rodrigo ese primer día. Todo, el andamiaje de hospitalidad que habían construido, tenía un cimiento que yo no había visto porque no quise verlo. Yo no era la abuela que venía a ayudar. Era el activo que venían a administrar. Subí a mi cuarto. Saqué la libreta de tapa negra. La abrí en la última página escrita. Y con una letra que no temblaba porque me negué a dejarla temblar, escribí la fecha, la hora, las palabras exactas del mensaje. Debajo escribí 3 palabras que rodeé con un círculo. Confirmar. Documentar. Actuar. Esa misma tarde, a las 4:15, llamé desde mi celular a una compañera de toda la vida, Lucía Mendrano, enfermera jubilada como yo, pero que había estudiado Derecho en su segunda vida. Le dije que necesitaba una consulta privada. Me dijo que fuera el viernes. Fui el viernes con la libreta, con los comprobantes que guardaba en la cajita de madera y con 142 páginas de registros acumulados en 13 años. Lucía me escuchó durante 2 horas completas sin interrumpirme. Al final, me miró sobre sus lentes de arillo dorado y me dijo algo que todavía escucho con la misma nitidez de ese viernes. «Patricia, tú no tienes un problema familiar, tienes un caso». Mientras te cuento todo esto, me pregunto desde dónde del mundo me estás escuchando. Escríbeme el nombre de tu ciudad en los comentarios. No importa si es un pueblo pequeño o una ciudad grande. Quiero saber hasta dónde están llegando estas palabras. Porque hay algo que aprendí en 34 años de urgencias. Los que más entienden el dolor ajeno son los que ya cargaron el propio. Sigamos. Lucía me explicó 2 cosas ese viernes que cambiaron la dirección de todo lo que vendría después. La primera, que los comprobantes que yo había guardado durante 8 años tenían peso legal suficiente para demostrar una contribución económica sostenida al hogar sin contrato ni compensación. Que eso tenía un nombre jurídico, que ese nombre implicaba derechos que yo no sabía que tenía. La segunda, que mi casa en Guadalajara, mientras estuviera a mi nombre y yo no firmara ningún documento de transferencia, era completamente mía. Que nadie podía tocarla sin mi consentimiento expreso. Que si alguien me había estado presionando para firmar algo, eso también tenía un nombre jurídico. Salí del despacho de Lucía a las 7:30 de la noche. El aire de agosto estaba tibio y olía a lluvia reciente, a pasto mojado
y a ese perfume de tierra húmeda que en Guadalajara llaman el olor a petricor, y que desde niña me ha dado una sensación inexplicable de que algo va a empezar. Algo iba a empezar. Los siguientes meses fueron los más difíciles en términos de control, porque yo sabía lo que sabía, y tenía que seguir viviendo en esa casa como si no lo supiera. Tenía que seguir sirviendo el desayuno, recogiendo a los niños, pagando el gas, respondiendo con una sonrisa cuando Rodrigo me ignoraba en la mesa. Tenía que contener todo eso dentro de un cuerpo que ya no quería contenerlo. Pero 34 años de urgencias te preparan para exactamente eso, para funcionar con precisión cuando todo lo que sientes quiere funcionar al revés. En esos meses, Rodrigo hizo 2 intentos de que yo firmara documentos. El primero fue en octubre, cuando me presentó un papel que describió como un trámite del seguro de la casa, que necesitaba mi firma como residente. Lo leí completo, 2 veces, mientras él esperaba con una pluma extendida. Era una autorización de representación notarial para gestiones relacionadas con bienes inmuebles a nombre de residentes del domicilio. Le devolví el papel sin firmarlo. No entendí bien los términos, le dije con una sonrisa tranquila. Lo reviso con calma y te aviso. Nunca lo revisé con él. Lo fotografié y se lo envié a Lucía esa misma noche. El segundo intento fue en diciembre, envuelto en papel de regalo y presentado como un favor administrativo durante la cena de Navidad delante de los niños para que el contexto festivo bajara mis defensas. Tampoco firmé. Para entonces, Lucía y yo ya teníamos un plan, y el plan tenía fecha. Solo faltaban 5 meses para el martes 14 de septiembre, y en esos 5 meses yo haría algo que Rodrigo, con todo su cálculo, con toda su planificación de años, jamás consideró posible. Porque hay algo que cierto tipo de hombre nunca aprende a calcular bien: la paciencia de una mujer que ya decidió. ¿Quieres saber qué hice en esos 5 meses? Lo que encontrarás en esa respuesta cambia completamente la manera en que vas a entender todo lo que te conté hasta ahora. Porque resulta que yo no estaba solo documentando, estaba construyendo. Esos 5 meses los viví en 2 planos al mismo tiempo. En el primero, la Patricia que Rodrigo y Valeria veían todos los días, la misma de siempre, levantándose a las 5:45, preparando el desayuno, recogiendo a los niños, limpiando, pagando, callando, previsible, controlada, sin sorpresas, exactamente lo que ellos necesitaban que fuera. En el segundo plano, una mujer que se había despertado. El primer lunes de abril, a las 9:00 de la mañana, mientras Rodrigo y Valeria estaban en el trabajo y los niños en el colegio, tomé el autobús hacia el centro. Bajé en la calle Federalismo y entré al despacho del notario público número 14. Me había citado Lucía para ese día específico. Llevaba conmigo la escritura de mi casa en Guadalajara, mi identificación y una decisión que había tardado demasiado en tomar, pero que una vez tomada se sentía como quitarse una piedra del pecho que una ya no recuerda cuándo empezó a cargar. Ese día constituí un fideicomiso. Mi casa en Guadalajara, la casita que Ernesto y yo compramos con 20 años de ahorro, la que pagué sola los últimos 15, la que Rodrigo llevaba años intentando alcanzar con papeles disfrazados de trámites, quedó escriturada en fideicomiso irrevocable a nombre de Sofía y Damián. Mis nietos, no Valeria, no Rodrigo, mis nietos que recibirían la propiedad al cumplir 25 años cada uno, administrada hasta entonces por Lucía como fiduciaria. Rodrigo podría hacer todos los trámites que quisiera, convencer a Valeria de lo que quisiera, presentarme todos los papeles que quisiera. Ya no había nada que firmar. Salí del despacho del notario a las 11:15 de la mañana. El sol de abril en Guadalajara tiene una calidad particular, más blanco que dorado, más claro que cálido. Me lo quedé viendo un momento desde la banqueta. Respiré el aire de la calle, el olor a carnitas de un puesto en la esquina, el humo de un camión que pasó, el perfume de las flores que vendía una señora frente al edificio. Compré un ramo de claveles rojos. Los puse sobre la tumba de Ernesto esa tarde. Le dije en voz baja: ya está. Pero eso era solo el primer movimiento. Todavía faltaban 4 más.
El segundo movimiento fue la cuenta bancaria. Abrí una cuenta propia, separada de todo lo que tuviera que ver con esa casa, en un banco diferente al que usaba habitualmente. Ahí empecé a depositar, cada 15 días, una cantidad fija de mi pensión de jubilación, sin decírselo a nadie, sin mencionarlo, sin dejar rastro en el departamento. El tercer movimiento fue el apartamento. A través de Lucía, contacté a una señora de su confianza que rentaba un departamento pequeño en la colonia americana. 2 cuartos, sala, cocina, patio interior con una bugambilia morada que se asomaba por la barda. Lo visité un martes a mediodía, mientras Rodrigo y Valeria trabajaban. Firmé el contrato el mismo día. Pagué 3 meses por adelantado. No le dije a nadie. El cuarto movimiento fue el más largo. Tardé 6 semanas en terminarlo. Tomé todos mis registros, los 142 páginas de la libreta de tapa negra, los comprobantes, las transferencias, los recibos del gas, del internet, del supermercado, de los medicamentos de los niños, de los útiles, de la primera comunión de Sofía, de los regalos de cumpleaños de 13 años, y los organicé en un documento de 48 páginas con la misma precisión con la que en urgencias organizaba los expedientes de los pacientes críticos. Fecha por fecha, monto por monto, concepto por concepto, con un total al final que Lucía revisó 2 veces y que las 2 veces me miró igual después de leerlo. 447,000 pesos. Eso era lo que yo había contribuido a esa casa en 13 años. Sin contrato, sin compensación, sin que nadie lo reconociera jamás. El quinto movimiento fue el sobre. Lo preparé el viernes 10 de septiembre, 4 días antes de esa noche. Adentro puse 5 cosas. Una copia del fideicomiso de la Casa de Guadalajara. Una copia del documento de 48 páginas con el detalle de mis contribuciones. Una carta dirigida a Valeria, escrita a mano, con la letra apretada y clara que me enseñó mi madre cuando yo era niña. Una copia del contrato de renta del departamento en la colonia americana. Y por último, la tarjetita de cartulina que Damián me había dado en el Día de las Madres 5 años atrás, la que decía, para mi mamá y para mi abuelita, las quiero mucho, que guardé porque hay cosas que una guarda sin saber todavía por qué. Sellé el sobre, lo guardé en la cajita de madera. Y seguí viviendo en esa casa 4 días más, preparando el desayuno, recogiendo a los niños, limpiando, pagando, callando, exactamente igual que siempre. Lo que no sabía entonces era que esos últimos 4 días iban a darme el empuje final que me faltaba, porque Rodrigo, en esos últimos 4 días, llegó al límite que ninguno de sus movimientos anteriores había alcanzado. El sábado 11 de septiembre, a las 6:30 de la tarde, llegaron a la casa 42 personas. Era el cumpleaños número 45 de Rodrigo. Yo me enteré ese mismo sábado a las 12:00 de la tarde, cuando Valeria me lo mencionó de pasada mientras recogía su bolsa para ir al supermercado. Me dijo que iban a llegar invitados y que si podía preparar algo de botana. Algo de botana para 42 personas. Lo que vino ese sábado no lo vi en una pantalla, ni me lo contó nadie. Lo viví desde la cocina, de pie durante 4 horas seguidas, preparando tostadas, salsas, guacamole, quesadillas, una olla de pozole que tardé 3 horas. Mis pies sobre el mosaico frío, el humo del comal, el olor a chile tostado que se me quedó en la ropa toda la noche. Y mientras yo cocinaba, Rodrigo recibía a sus invitados en la sala. A las 9:15 de la noche, alguien descorchó una botella de champaña que había costado, según pude ver la etiqueta cuando la traje de la bolsa, 2,800 pesos. 2,800 pesos en champaña. El mismo mes en que Valeria me había dicho que no alcanzaba para mis medicamentos de la presión. Los que yo había pagado de mi pensión sin decir nada, como hacía siempre. Rodrigo levantó su copa frente a sus amigos y dijo con esa voz suya que llenaba cualquier espacio, por los 45 y por todo lo que viene, que este año será el año en que por fin pongamos todo en orden. Risas, aplausos. Yo estaba parada en el umbral de la cocina con una charola de quesadillas en las manos. Nadie me presentó,
Nadie me ofreció una copa. Nadie dijo: esta es la mujer que cocinó todo lo que están comiendo. Dejé la charola sobre la mesa de la terraza y regresé a la cocina. Me lavé las manos, me quité el mandil, apagué el comal y subí a mi cuarto con la misma calma con la que uno termina un turno de 12 horas en urgencias. Le di la espalda a la fiesta de 42 personas y cerré la puerta de mi cuarto. No fue tristeza lo que sentí esa noche. Fue algo más frío que la tristeza y más limpio que el enojo. Fue la confirmación total y absoluta de algo que ya sabía, pero que hasta ese momento todavía cargaba como duda. Ya no dudé más. Abrí la cajita de madera, saqué el sobre. Lo sostuve un momento en las manos. Abajo la música seguía, las voces seguían. Las carcajadas de Rodrigo subían por las escaleras como si la casa fuera completamente suya, porque él creía que lo era. El lunes 13 de septiembre, a las 11:47 de la noche, cuando la casa estaba en silencio y la luz debajo de la puerta del cuarto de Valeria y Rodrigo llevaba apagada más de una hora, bajé las escaleras descalza. El frío del mosaico en la planta baja, el olor a la cera de los pisos que yo misma había encerrado esa mañana, la oscuridad de la sala con solo la luz pequeña del microondas iluminando el contorno de los muebles. Recorrí cada rincón con los ojos. La cocina que había limpiado cada mañana durante 13 años. La sala que hacía tiempo había dejado de sentirse mía. La mesa del comedor, vacía y en silencio. Mañana, antes de irme, dejaría sobre ella lo que era necesario dejar. Subí las escaleras de regreso, entré a mi cuarto y me senté en la orilla de la cama. El sobre descansaba encima de la cajita de madera. Listo. La cajita estaba vacía por primera vez desde que llegué a esa casa 13 años atrás. Y yo me sentí, de una manera que todavía no termino de explicar con palabras exactas, también vacía, pero de la manera buena, de la manera en que uno se siente vacío cuando suelta algo muy pesado que cargó demasiado tiempo. Mañana sería el día. Saqué las 2 maletas del closet, las puse sobre la cama. Le di la vuelta a la foto de Ernesto sobre la mesita de noche y le dije en voz baja: ya voy para allá. No a donde estás tú, a donde debo estar yo. Y empecé a doblar la primera camisa. El martes 14 de septiembre amaneció completamente normal. Eso fue lo que más me sorprendió de ese día cuando lo recuerdo, que amaneció exactamente igual que los 12.900 días anteriores que desperté en esa casa. Me levanté a las 5:45. El frío del mosaico bajo los pies, el silencio de una casa que todavía duerme. Bajé a la cocina, encendí la estufa, puse el agua a calentar. Preparé el desayuno de siempre: huevos a la mexicana, frijoles, tortillas recién calentadas en el comal. Puse las loncheras de Sofía y Damián sobre la barra. Puse la mesa para 4 personas. Me serví un café y me lo tomé de pie, mirando por la ventana del fregadero. La miré por última vez, consciente de que era la última vez. Cuando Valeria bajó a las 7:10, me encontró terminando de lavar los trastes. Me dijo buenos días sin levantar la vista del teléfono. Rodrigo pasó por la cocina, tomó su café sin decir nada y escuché la puerta principal cerrarse detrás de él a las 7:48. Los niños salieron al colegio a las 7:55. La casa quedó en silencio otra vez, con el olor a café tostado y tortilla caliente flotando en el aire de la mañana, como si nada estuviera a punto de cambiar. Subí a mi cuarto. Mis 2 maletas estaban dentro del closet, cerradas desde la noche anterior. La cajita de madera estaba en la primera maleta, envuelta en la blusa de lino de mi madre para que no se golpeara. Todo lo que importaba de mis 13 años en esa casa cabía en 2 maletas y una cajita de madera. El resto eran objetos que nunca habían sido míos. Me senté en la orilla de la cama y esperé. No tenía nada más que hacer en esa casa. Todo estaba cocinado, limpiado, en orden. Todo en orden gracias a mí, como siempre. Así que esperé con la paciencia de alguien que ya sabe exactamente lo que va a pasar y solo necesita que el reloj lo confirme. A las 9:17 de la noche, Valeria entró a la cocina. Ya sabes lo que dijo. Te lo conté al inicio, cuando empecé esta historia. Y ya sabes lo que no respondí, lo que no hice,
la manera en que la miré sin mover un músculo de la cara y me sequé las manos con el trapo bordado de flores azules. Lo que todavía no te conté es lo que pasó después de ese silencio. Subí las escaleras por última vez. Entré al cuarto. Tomé las 2 maletas del closet y las puse junto a la puerta. Miré el cuarto un momento. La cama hecha con la misma precisión de siempre, la mesita de noche vacía, el closet abierto y limpio, sin nada adentro. 13 años reducidos a un cuarto vacío que mañana Valeria ordenaría como si yo nunca hubiera existido dentro de él. Bajé las escaleras con las 2 maletas. Las ruedas hacían un sonido pequeño y constante sobre el mosaico, como un reloj que por fin marca la hora que llevaba años esperando. Valeria estaba en la sala. Me vio con las maletas y se quedó quieta. Su expresión fue, en ese segundo, la de alguien que escucha un sonido que no esperaba y todavía no entiende de dónde viene. «¿Qué estás haciendo?», dijo. No respondí. Puse las maletas junto a la puerta principal. Fui al cuarto por última vez. Tomé el sobre que había dejado listo encima de la cajita de madera y se lo puse en las manos sin decir una sola palabra. Después, tomé mis maletas, abrí la puerta principal y salí. No miré atrás. La noche de septiembre estaba tibia. Olía a lluvia reciente y a tierra mojada y a ese perfume que desde niña me da la sensación de que algo nuevo está comenzando. El taxi que había reservado esa tarde llegó en 4 minutos. El conductor me ayudó con las maletas sin preguntar nada, con esa discreción de las personas que reconocen cuando alguien necesita silencio. Me senté en el asiento trasero y miré por la ventana mientras la calle donde había vivido 13 años se alejaba, se hacía más pequeña y desaparecía en la oscuridad como si siempre hubiera sido temporal. Llegué al departamento de la colonia americana a las 10:41 de la noche. Las llaves estaban bajo el tapete en un sobre, como había quedado con Lucía. Abrí la puerta. El departamento olía a pintura nueva y a lavanda seca en un vasito de barro que alguien había dejado sobre la barra. La bugambilia del patio interior se asomaba por la ventana de la sala, solo su silueta oscura contra el cielo de septiembre. Puse las maletas en el cuarto. Me senté en el piso porque todavía no había muebles, solo el catre que había traído Lucía con una cobija doblada encima. Y entonces sí, sola, en silencio, sin que nadie pudiera verme. Me permití llorar, no de tristeza. Que quede claro eso. Lloré de la manera que solo tiene el cuerpo cuando suelta a algo que cargó demasiado tiempo. Como cuando se termina una guardia de 24 horas y uno llega a casa y el cuerpo finalmente se permite sentir el cansancio que contuvo todo el tiempo. Así lloré. Con alivio mezclado con dolor, mezclado con algo que tardé en reconocer como libertad. Dormí 5 horas seguidas. Las primeras 5 horas de sueño continuo que recordaba en años. A las 8:22 de la mañana del miércoles 15 llegó el primer mensaje de Valeria. «Mamá, ¿dónde estás? Tenemos que hablar». No respondí. A las 9:48, otro. «Mamá, leí el sobre. Necesito que me expliques». No respondí. A las 11:33, uno más. Y este ya no era de Valeria. «Suegra, todo lo que puso en ese sobre no tiene ningún efecto legal. Son solo papeles. Si quiere podemos sentarnos a hablar y llegar a un acuerdo razonable. Rodrigo». Tomé el teléfono, leí el mensaje 2 veces, lo dejé boca abajo sobre el catre y fui a prepararme un café. Porque a las 11:33 del miércoles 15 de septiembre, Rodrigo todavía creía que estaba negociando. Todavía creía que yo era la misma mujer que durante 13 años había cedido sin condiciones cada vez que alguien le pusiera un papel enfrente o le bajara la voz. Todavía no sabía lo que llegaría en 48 horas. El jueves 16 pasó en un silencio que del otro lado, yo sabía, no era silencio en absoluto. Valeria mandó 4 mensajes más. Rodrigo mandó 2. El último de los 2 decía: «Suegra, hablemos. Esto todavía tiene solución». No respondía ninguno. El viernes 17 de septiembre, a las 6:52 de la tarde, exactamente 72 horas después de que salí de esa casa, Lucía me llamó. «Ya llegó», dijo solamente. Me quedé un momento con el teléfono en la mano.
Afuera, la bugambilia del patio se movía con el viento de la tarde. El olor a tierra húmeda otra vez. Ese olor que siempre llega cuando algo importante está cambiando. ¿Cómo reaccionaron?, le pregunté. Lucía hizo una pausa breve. Rodrigo llamó al despacho hace media hora, me dijo. Primero negó que el documento tuviera validez. Después levantó la voz. Después preguntó si había alguna manera de revertirlo. ¿Y le dijiste? Le dije que consultara a su propio abogado. Colgué. Me senté en la silla de madera pintada de verde que había comprado esa mañana en el mercado de segunda mano por 80 pesos. Una silla con el respaldo un poco torcido, que me pareció la más cómoda en la que me había sentado en mucho tiempo. Sofía y Damián eran los dueños de una casa. Y Rodrigo acababa de entender que todo lo que había construido durante años sobre la paciencia de una mujer que creyó inofensiva se había derrumbado en 3 días sin que él pudiera hacer nada para detenerlo. Pero lo que todavía no sabía, lo que todavía Valeria no había terminado de procesar, era lo que contenía la carta escrita a mano que estaba al fondo del sobre, la de mi letra apretada y clara que aprendí de mi madre. Esa carta era la que cambiaría todo de una manera que ninguno de los dos esperaba, porque en esa carta yo no hablaba de fideicomisos, ni de montos, ni de documentos legales. En esa carta yo le hablaba a mi hija. El sábado 18 de septiembre, a las 10:09 de la mañana, alguien tocó la puerta del departamento. No era un toque de duda, ni de cortesía. Era el toque de alguien que lleva días ensayando si llamar o no llamar, y finalmente decidió que no puede seguir sin hacerlo. Supe que era Valeria antes de abrir. Me tomé un momento. Me serví el último sorbo del café que estaba terminando. Me limpié las manos en el trapo de cocina. Caminé hacia la puerta descalza sobre el piso de mosaico nuevo, que todavía olía a recién pulido, y abrí. Valeria tenía los ojos hinchados de varios días de llanto mal dormido. Llevaba la misma chamarra azul marino que yo le había regalado 2 navidades atrás, el pelo recogido con descuido, sin el arreglo habitual que ella siempre cuidaba. En la mano derecha sostenía el sobre que yo había dejado en la mesa del comedor 4 días antes, arrugado en las esquinas como si lo hubiera abierto y cerrado muchas veces. No dije nada. Ella tampoco dijo nada por un momento. Solo me miró. Y en esa mirada había algo que yo conocía bien porque lo había visto muchas veces en los pasillos del hospital. La expresión de alguien que acaba de entender algo que no puede desentender. ¿Puedo pasar?, dijo por fin, con una voz que era la mitad de la que yo recordaba. Me hice a un lado. Entró al departamento pequeño. Lo recorrió con los ojos un segundo. La bugambilia asomándose por la ventana, la silla de madera verde, las 2 maletas todavía sin terminar de desempacar apoyadas contra la pared del cuarto. Se sentó en la silla verde sin que yo se la ofreciera. Puso el sobre la rodilla con las 2 manos encima, como si fuera algo frágil. Me senté frente a ella en el catre. El silencio entre nosotras duró lo que dura un silencio que tiene 43 años de historia adentro. Leí todo, dijo finalmente. Ya sé. El fideicomiso. Pausa. Los 447,000 pesos. Otra pausa. La carta. No dije nada. La dejé encontrar sus palabras sola, con el tiempo que necesitara, porque eso también lo aprendes en urgencias. Hay momentos en que la mejor medicina es el silencio. La carta es la que no puedo dejar de leer, dijo, y sus manos apretaron el sobre un poco más. Quiero que sepas lo que decía esa carta, porque la carta es el centro de todo. Es lo que ningún fideicomiso ni ningún documento de 48 páginas podía decir por sí solo. La escribí en 2 horas, un jueves de agosto, sentada en la cocina de esa casa a las 6 de la mañana mientras todos dormían. La escribí a mano con la pluma azul que fue de mi madre, la misma con la que ella firmó los papeles de mi escuela cuando yo tenía 6 años. La escribí sin borradores, de una sola vez, porque cuando uno finalmente decide decir la verdad, no necesita ensayarla. Le decía a Valeria que yo no la culpaba de la misma manera en que culpaba a Rodrigo, que entendía la diferencia entre una mujer que elige el silencio y una mujer a la que le enseñaron que el silencio es lo que se espera de ella.
que yo misma había cometido ese error durante demasiados años. Le decía que durante 13 años no le cobré nada, no porque no pudiera, sino porque creí que el amor no necesita facturas, que hoy seguía creyendo eso, y que por eso, a pesar de tener 447,000 pesos documentados con fechas y comprobantes, no había iniciado ninguna reclamación legal, que el documento existía, que Lucía lo tenía, pero que yo había elegido no usarlo. Le decía que el fideicomiso no era un castigo. Era lo que siempre debió haber sido. La herencia de Ernesto y mía llegando directamente a quienes se la merecían, sin pasar por manos que la habían estado buscando por razones equivocadas. Y al final, con la misma letra apretada y clara que mi madre me enseñó de niña, le decía una sola cosa más. Le decía que la quería, que la había querido desde antes de que naciera, desde que la sentí moverse por primera vez una madrugada de febrero con olor a lluvia, y que la seguiría queriendo aunque eso le doliera a ella o le doliera a mí. Que el amor de una madre no se borra con una mala decisión ni con 10 años de silencio cómplice, pero que el amor tampoco es razón suficiente para perder la propia dignidad, y que la dignidad, una vez que uno aprende a cuidarla, ya no se puede devolver. Valeria lloró cuando terminé de contarle lo que decía la carta. Lloró de esa manera en que lloran las personas cuando lo que sienten es demasiado grande para el cuerpo y tiene que salir por donde pueda. La dejé llorar sin interrumpirla, sin decirle que se calmara, sin ofrecerle palabras que todavía no tenían lugar. Afuera, la bugambilia se movía con el viento de la mañana. El departamento olía a café y a flores y a pintura nueva. El sol de septiembre entraba horizontal por la ventana del patio y dibujaba un rectángulo de luz sobre el piso de mosaico que se fue moviendo despacio mientras nosotras estuvimos sentadas ahí. Cuando Valeria pudo hablar, dijo algo que yo no esperaba. «Mamá, Rodrigo habló con su abogado el viernes». La miré. «Dice que el fideicomiso es irrevocable, que no hay nada que hacer». Hizo una pausa. «Y dice que si tú quisieras, con los comprobantes que tienes, podrías demandarlo». «Lo sé», dije. «¿Por qué no lo hiciste?» «Antes de responderte eso, necesito preguntarte algo. Porque hay una decisión que tomé en ese momento, sentada frente a mi hija en ese departamento pequeño, con la bugambilia asomándose por la ventana, que todavía hoy me pregunto si estuvo bien. Y quiero saber qué piensas tú. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Hubieras demandado? ¿Hubieras exigido esos 447,000 pesos? ¿O hubieras hecho lo que yo hice? Escríbemelo en los comentarios. De verdad quiero saberlo. Porque no existe una sola respuesta correcta para esto, y parte de lo que aprendí en todo este proceso es que las decisiones difíciles se ven diferente según desde dónde uno las mira. Ahora te respondo. No lo demandé porque ya tengo lo que necesito, le dije a Valeria. Tengo mi casa, tengo mi departamento, tengo mis ahorros, tengo mi nombre limpio y mi libreta llena. Le puse la mano sobre las suyas. Y tengo a Sofía y a Damián con un futuro que nadie les puede quitar. Eso es suficiente. Valeria me miró un momento largo. No es suficiente para lo que te hizo, dijo en voz muy baja. No, reconocí, pero es suficiente para mí. Esa distinción importa. Que quede clara, hay cosas que no se pagan con dinero ni con sentencias. Hay daños que una decide no perseguir, no por debilidad, sino porque perseguirlos le costaría más de lo que recibiría a cambio. Y una enfermera de urgencias aprende, tarde o temprano, que no todos los pacientes se pueden salvar, pero que eso no significa que no valió la pena intentarlo. Lo que sí pasó con Rodrigo no dependió de mí, dependió de la familia de Rodrigo. Gustavo, su hermano, el que había mandado el mensaje en el celular que yo vi ese miércoles de agosto, llamó a Lucía el lunes 20 de septiembre. No para amenazar, para preguntar. Lucía me contó esa tarde que Gustavo había hecho preguntas muy específicas sobre los documentos, sobre los intentos de transferencia notarial, sobre los papeles disfrazados de trámites de seguro. 3 días después, la madre de Rodrigo llamó a Valeria. No sé exactamente qué le dijo.
Solo sé lo que Valeria me contó semanas después, que la señora lloró durante esa llamada, que le dijo que ella no había criado a su hijo para eso, que si lo que decían los documentos era verdad, Rodrigo tendría que responderle a Dios y a su propia familia antes que a cualquier juzgado. En la distribuidora donde Rodrigo trabajaba, su jefe directo era cuñado de Gustavo. En noviembre, Rodrigo ya no era supervisor de ventas. No voy a decir que me alegré de eso. Sería mentira si dijera que no sentí nada, pero lo que sentí no fue alegría. Fue algo más parecido a la sensación que tiene una enfermera cuando un pronóstico difícil resulta exactamente como lo anticipó. No hay satisfacción, solo la confirmación fría de que los hechos tienen consecuencias aunque uno no las administre personalmente. Rodrigo cosechó lo que sembró, sin que yo moviera un solo papel para que eso pasara. Lo que nadie me había contado, lo que me enteré en diciembre por una prima de Valeria que me llamó sin avisarle a nadie, fue lo más revelador de toda la historia. Rodrigo, 2 semanas después de que yo me fui, publicó en sus redes sociales una fotografía de fin de semana en un hotel de las afueras de la ciudad. Champaña, alberca, la misma botella de 2.800 pesos o una igual. El texto decía: renovando energías. A veces hay que soltar lo que ya no suma. Lo que ya no suma. 13 años de comida, limpieza, cuidado y 447,000 pesos. Eso era lo que yo no sumaba. Lo guardé en mi teléfono, no para mostrárselo a nadie, solo para que el día que mi memoria quisiera suavizar lo que pasó, existiera un registro que se lo impidiera. Porque los registros no tienen días malos. Los registros no olvidan. Eso lo aprendí en urgencias. Y lo apliqué durante 13 años en una cocina que nunca fue completamente mía. Valeria vino al departamento 3 veces más en octubre. La 4ª vez trajo a Sofía y a Damián. Damián entró corriendo y me abrazó por la cintura sin decir nada, con esa fuerza de niño que no sabe medir. Sofía se quedó parada en la puerta un momento, seria como siempre ha sido desde pequeña, con esa expresión de adulta que tiene desde los 6 años. Después caminó hacia mí, me puso los brazos alrededor del cuello y me dijo al oído algo que no voy a repetir aquí, porque es mío y solo mío. Pero te digo esto, fue suficiente, fue más que suficiente. Valeria y Rodrigo siguen casados hasta hoy. Esa fue su decisión, y yo no tengo ni el derecho ni el deseo de juzgarla. Lo que sí cambió, lo que Valeria me dijo una tarde de noviembre sentadas en el patio con la bugambilia florecida encima de nuestras cabezas, fue esto. Mamá, le dije a Rodrigo que si alguna vez vuelve a tratar a alguien de mi familia de la manera en que te trató a ti, me voy. Sin negociación, sin segunda oportunidad. La miré. ¿Y él qué dijo? Que sí. ¿Y tú le creíste? Valeria tardó un momento. Todavía no lo sé, dijo con honestidad. Pero esta vez, si no cumple, ya sé lo que tengo que hacer. Porque ya vi lo que tú hiciste, y ya sé que se puede. Eso fue lo más importante que me llevé de toda esa conversación. No la disculpa, no la explicación, sino ese ya sé que se puede. Porque a veces las madres no enseñamos con palabras. Enseñamos con lo que hacemos cuando nadie espera que lo hagamos. Le di la vuelta a la foto de Ernesto en la mesita de noche del departamento nuevo. Le dije, ¿ves? Se puede. Hoy han pasado 14 meses desde esa noche del martes 14 de septiembre. El departamento de la colonia americana ya no huele a pintura nueva. Huele a lo que uno quiere que huela su casa cuando puede elegirlo por primera vez en mucho tiempo. Huele a café de olla y a las flores de la bugambilia que en octubre se llenó de color morado hasta tapar casi toda la ventana del patio. Huele a los libros que por fin saqué de la caja y puse en el librero que compré en el mercado de segunda mano por 120 pesos, el mismo donde encontré la silla verde. Me levanté esta mañana a las 7:30, no a las 5:45. A las 7:30, cuando el sol ya estaba alto y la calle ya tenía ruido de panadería y de perro y de vecino que barre la banqueta. Me tomé el café sentada en la silla verde, mirando la bugambilia, sin prisa. Sin loncheras que preparar, sin trastes ajenos que lavar, sin nadie esperando nada de mí que yo no hubiera decidido dar primero.
Ese silencio de las mañanas libres, tardé semanas en aprender a habitarlo sin sentir culpa, porque las mujeres de mi generación aprendimos que el descanso hay que ganárselo, que estar quieta es sinónimo de ser floja, que una madre que no está sirviendo algo a alguien en todo momento es una madre que está fallando en algo. Mentira. Todo eso, mentira. El descanso no se gana, el descanso se merece. Y lo merece cualquier persona que haya dado con honestidad, sin importar si alguien se lo reconoció o no. Eso tardé 61 años en aprenderlo, y lo aprendí en un departamento pequeño, con una bugambilia y una silla torcida y 2 maletas sin terminar de desempacar. Sofía y Damián vienen cada 15 días. Los sábados por la tarde, a veces con Valeria, a veces solos cuando Valeria los deja en el taxi, y ellos suben corriendo las escaleras y tocan con los 2 puños como si tuvieran prisa de llegar, aunque ya estén aquí. Les preparo lo que me piden. Sofía pide sopa de fideos. Damián pide quesadillas de flor de calabaza porque las probó una vez y decidió que son su comida favorita del mundo. Me siento con ellos en la mesa y comemos sin prisa, y hablamos de cosas de niños que yo escucho con más atención de la que ellos creen. Hace 3 semanas, Damián me preguntó, con la boca todavía llena de quesadilla, si yo era feliz en ese departamento. Le dije que sí. Me miró con esa seriedad suya de niño que piensa antes de hablar y me dijo, «Bien, porque aquí sí huele a ti, abuelita». No supe qué responderle. Solo le puse más quesadillas en el plato. Pero eso que me dijo me quedó dando vueltas varios días. Que la casa donde viví 13 años no olía a mí, y que él, con 10 años y la boca llena, lo había notado antes que yo. Los niños ven lo que los adultos aprendemos a ignorar. Ahora quiero contarte algo que no te conté antes, algo que estaba en ese sobre que dejé en la mesa del comedor, dentro de la carta escrita a mano. Algo que no mencioné cuando te conté lo que decía la carta, porque necesitaba que llegaras hasta aquí para entender por qué lo guardé para el final. Adentro del sobre, junto con la carta, puse una fotografía. Era una foto pequeña, un poco amarillenta por los años, tomada en el Hospital General de Guadalajara en algún momento de 1990. En la foto, yo tengo 29 años, el uniforme blanco de enfermera, el pelo recogido. Y en mi regazo, dormida con la mejilla apoyada en mi pecho, está Valeria. Tendrá 3 años. Ese día, Ernesto había tenido que llevarla al hospital porque yo no podía salir del turno, y en algún momento, entre un paciente y otro, Valeria se quedó dormida encima de mí en la sala de descanso. Alguien nos tomó la foto. No sé quién. No sé cuándo llegó a mis manos, pero la guardé durante más de 30 años porque hay imágenes que uno guarda sin saber todavía para qué las va a necesitar. Al reverso de esa fotografía, con la misma pluma azul que fue de mi madre, escribí 4 palabras. Siempre fuiste mi mejor trabajo. Eso fue lo que Valeria no pudo dejar de leer. No el fideicomiso. No los 447,000 pesos. No los documentos de 48 páginas. 4 palabras escritas al reverso de una foto de 30 años. Porque al final, después de todo lo que pasó, después de los registros y los comprobantes y la libreta de tapa negra y el notario público número 14, lo que más importaba no era lo que yo había documentado. Era lo que yo había sentido, y eso también lo supe documentar. Si hay algo que me llevé de estos 13 años, y lo digo sin amargura porque la amargura es un peso que ya no estoy dispuesta a cargar, es esto, que el amor verdadero no te pide que desaparezcas para demostrar que existe, que una familia de verdad no se mide por la sangre, sino por el respeto que se tienen los unos a los otros en los momentos en que nadie está mirando. Y que la dignidad, esa que mi madre me enseñó en una casa humilde donde las mesas nunca estaban vacías, no es algo que nadie puede quitarte si tú no se los permites primero. Me la quisieron quitar, y yo se los permití durante demasiado tiempo. Eso es verdad, eso también lo cargo. Pero hay una diferencia entre cargar un error y quedarse debajo de él para siempre. Uno lo recoge, lo examina, aprende lo que tiene que enseñar y sigue caminando. Yo sigo caminando. Esta mañana,
Antes de sentarme con el café frente a la bugambilia, pasé por la habitación y le di los buenos días a la foto de Ernesto sobre la mesita de noche, como cada mañana desde que llegué a este departamento. Le conté que Damián ya perdió el primer diente de abajo, que Sofía ganó un concurso de lectura en el colegio, que la bugambilia este año creció más que el año pasado. Y le dije, como le digo siempre desde esa noche que llegué con 2 maletas y me senté en el piso a llorar de alivio, gracias por enseñarme a documentar lo que importa, porque al final resultó que las cosas más importantes no estaban en la libreta de tapa negra, estaban en una fotografía pequeña y amarillenta que guardé 30 años sin saber por qué. Esa noche del martes 14 de septiembre, mi hija me dijo que ya no servía para nada, que solo comía y engordaba. Hoy, 14 meses después, entiendo que tenía razón en algo. Ya no sirvo para callar cuando debo hablar. Ya no sirvo para aguantar lo que no merezco. Ya no sirvo para hacerme pequeña en los espacios donde debería poder crecer. Ya no sirvo para dar sin que me importe lo que me cuesta. Tiene razón. Ya no sirvo para eso. Y nunca, desde el principio, debí haber servido para eso.